Bien, buenos días a todos, iglesia. ¿Se me escucha bien? Es que esto es nuevo para mí. ¿Se escucha bien? Sí, ok. Y yo estoy a la antigüita. Qué bueno poder estar aquí, hermanos, y qué bueno que Dios hoy nos permite, ¿verdad?, venir. A muchos no han podido venir. No tienen el privilegio de tener salud por lo menos la salud para poder salir y estar aquí. Pero Dios es bueno. Y ahí donde está, incline su rostro y oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Disponemos nuestro corazón a escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos estudiarla aquí, Señor, juntos. Podemos escucharla, leerla, Señor. Y podemos recibir, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra toque, Señor. Para que tu palabra nos transforme. Y que eso lo podamos llevar, Señor, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues una de las características de la iglesia Casa del Padre es que habemos muchos de muchas naciones, ¿verdad? Lo que yo sé es, bueno, primero de españoles, hondureños, hay varios hondureños, sé que hay de Paraguay, ¿sí, verdad? De Paraguay, hay de Colombia, hay de Ecuador, ¿o no? ¿Qué más? ¿Qué más países hay? Venezuela, Rumanía, Dominicana. Wow. Sí, bueno, el primero era el segundo que dije, Honduras. Yo soy hondureña, ¿verdad? Y qué bonito, hermanos, así es Venezuela. Qué bonito, hermanos, que aquí hay muchas culturas. Cada uno crecimos con un patrón, con una identidad. Hablamos diferente, ¿verdad? Tenemos tonos diferentes, pero tenemos una identidad que nos une. La identidad en Cristo Jesús, amén. Y esa identidad, hermanos, nos hace amarnos, nos hace querernos, nos hace compartir la palabra de Dios. Lo que Dios nos pide, lo sabemos y eso nos une. Y qué bueno, hermanos, que hoy el Señor nos tiene aquí para también aprender una vez más, otra semana más de su palabra. Y hoy quiero hablarles, hermanos, acerca del libro de Mateo, capítulo 5, y quiero que vaya a su Biblia. Vaya a su Biblia y busque en el libro de Mateo, capítulo 5. Y hoy justo vamos a hablar, hermanos, acerca del tema identidad de los hijos de Dios. No nos pusimos de acuerdo, hermanos, pero mire, ayer sábado se habló de identidad. Hoy allá en el discipulado se habló también, se tocó el tema de identidad. Y es que la identidad, hermanos, de nosotros es muy importante, ¿no? Conocerla, saberla, pero más aplicarla. Era eso, ¿verdad? Y Jesús, hermanos, en Mateo capítulo 5, sabe que el libro de Mateo nos narra la vida y ministerio de Jesús. Y el capítulo 5 está iniciando el Señor, ¿verdad?, en su ministerio. El capítulo 1 habla de la genealogía de Jesús, el capítulo 2 está el nacimiento de Jesús, el capítulo 3 habla del ministerio de Juan el Bautista y el bautizo de Jesús, el capítulo 4 Jesús es tentado. Ahí inicia el Señor en el capítulo 4 enseñando, sanando, y en el capítulo 5, que es el que vamos a ver, está escrito el primer sermón del Señor Jesús, el primero que está escrito, ¿no? El primero que está escrito en Mateo, y es un sermón, hermanos, larguísimo, es impresionante, ¿no? Bueno, el Señor Jesús, el Mesías, no Dios mismo. Es impresionante, hermanos, capítulo 5, 6 y hasta el 7, creo. Es todo un sermón, hermanos. Imagínense el Señor sentado en una ladera de un monte, hablando. Y una multitud dice que le seguía y frente a sus discípulos, hablando, hermanos, y todo eso sin un papel como uno, ¿verdad? Que yo apenas unos 3 puntitos tengo que traer apuntado porque se me olvida. Pero el Señor Jesús, hermanos, lo primero de sus primeros sermones, decide tocar este tema.
el tema de la identidad. Y eso, hermanos, me dice que para él es muy importante. Se le ha llamado el sermón del monte. En él les habló sobre el tema de identidad a aquellos que han decidido seguir, o sea, el carácter de aquellos llamados hijos de Dios. A eso se refiere, ¿verdad? Sabe que el diccionario define el término identidad como el carácter particular o la personalidad de un individuo. También dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Los rasgos de una persona, ¿verdad? La personalidad. El hombre fue creado con una identidad espiritual. Dice la palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Pero ¿qué pasó? El pecado, ¿verdad? El pecado, hermanos, vino a alejarnos del Señor, lo llevó a sufrir una decadencia en todos los aspectos de su vida. El pecado, hermanos, nos separa del Señor. Jesús inicia el sermón. Y los sermones, hermanos, generalmente uno inicia, ¿no? Y le enseñan a uno que explique varios puntos, una introducción, varios puntos y al final de una aplicación. Interesante que Jesús inicia directamente con aplicaciones. No siempre, ¿verdad? Pero aquí inicia con aplicaciones directas. Y el Señor comienza a decir, vamos a leer solo hasta el versículo 16. Dice así la palabra del Señor, capítulo 5, Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Y yo quiero repetir ese último. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces vemos, hermanos, que Jesús inicia diciendo, estos son bienaventurados. Jesús comienza a dar una lista de rasgos en aquellos que decidan seguirle. ¿Verdad? Esto es así, ¿verdad? El mundo les ha enseñado un patrón, una enseñanza, una forma de ser, una conducta, pero Jesús les dice, así es esto. El reino de Dios se ha acercado y los herederos o los hijos de este reino así son. Y comienza a decir pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia,
los compasivos, los misericordiosos, los de corazón limpio, pacificadores, los que son perseguidos a causa de la justicia y todo lo que leímos. Son rasgos, hermanos, de los hijos de Dios. Las bienaventuranzas, hermanos, estas que acabamos de leer, no son condiciones de salvación. Sabemos que la salvación es gratuita, amén. Por gracia y misericordia de Dios la hemos recibido. Pero Dios nos establece aquí, hermanos, un modo, un estilo de vida en esta tierra. No es que yo adquiero la salvación gratuita y pues hago lo que me dé la gana. Jesús está dando unos rasgos, hermanos, y Él entonces sabe, Jesús sabe, hermanos, lo que el pecado ha hecho. Jesús sabe la condición decayente que ha estado la humanidad y Él comienza a dar a conocer esa identidad. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su pobreza espiritual y que necesitan de Dios como su Salvador. Esos son los pobres en espíritu. Esa persona que reconoce y para poder acercarse entonces debe reconocer sus pecados. Debe saber que falló delante de Dios, debe saber que está alejado de Dios y debe saber que solo esta persona, solo nuestro Dios, solo Jesús nos puede restaurar. Y Él dice, pobres en espíritu, luego dice los que lloran. Aquellos que lloran por la perversidad causada, ya sea por nosotros mismos, por la sociedad, por el mundo, por toda la maldad, porque hay injusticia, ¿verdad? Divina. Entonces los que lloran también. Luego dice los humildes. Pablo lo dice en Romanos 12:3, dice aquellos que no piensan más alto de sí de lo que deben pensar, sino que piensan con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, los humildes. Los humildes, hermanos. También dice los que tienen hambre y sed de justicia, pero no la justicia suya y la mía, hermanos. Porque usted y yo tenemos un tipo de justicia. Usted y yo podemos decir, no, esto para mí, esta es mi opinión. Para mí este es lo bueno, para mí esto otro. Para mí este es rojo, no, para mí es marrón, para mí es vino, no sé. Y cada uno de nosotros tenemos un tipo de justicia, pero la palabra dice que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Entonces dice ahí los que tienen hambre y sed de justicia, pero la justicia de Dios. A eso se refiere, hermano. Y sabe que la palabra justicia en la Biblia tiene que ver con obediencia. Por eso al Señor Jesús se le llamó el justo. El justo, hermanos, aquel que está sin pecado, porque obedeció a toda la ley. Se sometió al Señor. Entonces dice también la palabra, en muchos versículos dice que los justos son los que obedecen la palabra de Dios. Entonces cuando buscamos justicia, es obediencia a lo que Dios quiere, buscar la voluntad del Señor, eso es justicia. Por eso dice entonces los que tienen hambre y sed de justicia. Luego dice los compasivos, los misericordiosos, el corazón transformado por el amor y el perdón de Dios mostrará misericordia a los demás. Y sabe, hermano, que este es uno de los rasgos que más nos cuesta, porque nos gusta señalar. Estamos listos para señalar algo que está malo. Y nos cuesta que nos corrijan. Cuando alguien nos dice que algo no estuvo bien, ahí hay una barrera, ¿no? Y como dijo la hermana hoy en el discipulado, el hombre viejo quiere salir. Nos cuesta, hermanos, ser misericordiosos. Cuando un hermano en Cristo peca, por ejemplo, yo lo digo porque lo vivimos allá en Honduras, cuando una persona que tiene privilegios en la iglesia, líder o lo que sea, pero tiene privilegios de subir al altar, y esta persona peca, lo primero que pensamos es que no puede subir. O sea, sabemos que hay reglas, ¿no? Que para subir acá uno tiene que saber cómo está, debe estar bien. Por supuesto, no debo subir acá y sabiendo que estoy en pecado.
cometiendo cosas que en la iglesia me han dicho que no debo hacerlas. Pero a lo que quiero ir es que en nuestra mente a lo primero que vamos es a eso. Gracias, hermana. Lo primero que vamos es, hay que hacerle esto, tiene que pasar por esto, porque hay que aplicarle disciplina, porque no debió hacer eso. Pero el ser misericordiosos, hermanos, tiene que nacer en nosotros, así como Dios ha sido misericordioso conmigo. Yo tengo que serlo con los demás. Ayudar. Si voy a corregir a alguien, hermanas o hermanos, tengo que hacerlo con amor. Sacar misericordia. Que Dios, hermanos, nos ayude a ser misericordiosos los unos con los otros. Amén. Los de corazón limpio, dice, los que buscan la santidad no se dejan contaminar por pensamientos, sentimientos o actitudes que entristecen a Dios o que no edifican. Los de corazón limpio. Mi esposo siempre recalca en un versículo que para él dice que de niño lo ha traído, y es el que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque somos así, hermanos, que a veces cualquier cosita nos resiente. Cualquier cosa que alguien dijo ya nos hizo sentir mal. Y nos menospreciamos, nos desvaloramos o sentimos un resentimiento hacia la otra persona. Permitimos que en el corazón vengan pensamientos a la mente. Pero el Señor dice ahí, los de limpio corazón. Qué bueno, hermanos, que nosotros siempre estuviéramos pensando siempre bien del otro. Eso fuera lindo. ¿Sabe que eso nos enfermaría menos? Porque eso nos enferma. Muchas enfermedades que tenemos, hermanos, son producto o se han engrandecido producto de nuestra mente. Porque analizamos muchas cosas, hermanos, que no nos edifican. Y el Señor dice, los de limpio corazón, hay que guardar el corazón, hermanos. Y cuidar de todas las áreas para que el corazón esté limpio delante del Señor. Dice, los que trabajan por la paz, los pacificadores. ¿Cómo arreglamos los conflictos, hermanos? ¿Buscamos la paz? Hay un versículo en Romanos 12:18 que dice que mientras esté a nuestro alcance, que busquemos la paz, hermanos, con los hombres, o sea, con todas las personas. Cuando dice los hombres en la Biblia es la mujer y el hombre. Que busquemos mientras esté a nuestro alcance, busquemos la paz, mediemos con la paz. Si hay un problema, no encendamos. En Honduras decimos, no le meta leña al fuego. Sáquele leña. Aquí también, ¿no? Sáquele leña, hay que apagar el fuego. Y sabe qué interesante que en cada uno de los rasgos el Señor dice algo, ¿verdad? Pero en esta dice el verso 9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Cada vez que venga un problema, recuerde, el pacificador es hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, hermanos. Cuando venga un problema, recuerde, seamos pacificadores. Busquemos la paz desde la casa, ¿no? Desde un problema con mi esposo, con su esposa, con sus hijos, con su familia. Trate de buscar la paz, sea pacificador, porque los pacificadores somos los hijos de Dios. Amén. Entonces sigue diciendo, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos por causa de la justicia. Hoy en el discipulado la hermana decía, ¿cómo es eso? Debiéramos ser perseguidos por la injusticia, ¿verdad? Por algo malo. Pero somos perseguidos por la justicia de Dios. Somos perseguidos, somos señalados, somos vistos mal. Pero dice, los que son perseguidos por causa de la justicia. Dice ahí en la palabra del Señor, porque de ellos es el reino de los cielos, los perseguidos por causa de la justicia. Entonces, Jesús, hermanos, con estas características, revela una identidad a sus discípulos que es contraria a la que el mundo les ha enseñado.
Después de señalar, hermanos, una lista, esa lista que leímos son 8, hermanos, 8 rasgos. Y cada uno de nosotros hay que escribirlos, ¿no? Y ver cuál nos cuesta más. O de repente usted diga, realmente me ocupo de todas. De todas tengo que comenzar a trabajar en eso. Luego de darles esa lista, el Señor, yo me imagino Él ahí, los 12 discípulos ahí, ¿no? Y les dice esos versos famosos que todos los conocemos. Ustedes, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son esos que acabo de leer, esos 8 rasgos que acabo de decir de la identidad del reino de Dios. Esos son ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Los discípulos iban a sazonar el entorno con su comportamiento. Yo me imagino, ay, qué lindo, ¿verdad? Nosotros, los discípulos, con nuestro comportamiento y de dónde venimos. Pero si yo me imagino, pero si yo hice esto, yo soy así. Y cuando vemos el listado de los discípulos, hoy en día en la iglesia, yo le aseguro que ni usted ni yo no pondríamos a predicar a ninguno. Hoy, en este tiempo. Porque nosotros, hermanos, vemos muchos errores. Es lo primero que vemos. Pero Jesús, hermanos, escogió a 12 con muchos errores y les dice, vosotros sois la sal. Tal como la sal da sabor a la comida y previene la descomposición de los alimentos, la influencia cristiana está destinada a contrarrestar el mal que existe en este mundo. Dios nos llama a frenar la decadencia moral y espiritual que hay hoy en el mundo, hermanos. Dios te llama a ti, Dios me llama a mí, a que seamos la diferencia, a que cambiemos esa decadencia. No, hermanos, no yendo a señalar, esto está mal, esto no, esto dice la Biblia que no, no, hermanos, porque mire, eso es lo que más abunda, estudiamos, y yo en lo personal soy parte de eso, hemos estudiado mucho la Biblia. Hemos pasado procesos en instituto bíblico, en licenciaturas, y sabemos bastante, y no es malo, es bueno, porque predicamos con diligencia. Pero Jesús aquí está hablando, hermanos, de ser, de actuar, de accionar, de aplicar la Biblia. Y Él les dice, ustedes son la luz del mundo. Le afirma frente a ellos lo que son. Les está diciendo cuál es su identidad y le dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, para que vean. Primero le da a conocer la identidad y luego le dice, ustedes son. Y tienen que ser así como estas características para que los demás que nos rodean nos vean. Porque se aprende, hermanos, viendo. No solamente diciendo aquí. Yo sé que usted está aprendiendo con esto, pero se aprende más viendo. ¿Cómo yo le voy a enseñar a mi prójimo que perdone si yo no perdono? O a mis hijos. ¿Cómo yo le voy a enseñar a mis hijos? O sea, cada una de las instrucciones de la Biblia. ¿Cómo yo le voy a enseñar a que sea educado si yo no soy educada con mi esposo? Si yo le grito, le paso señalando los errores frente a ellos. Eso es lo que van a aprender mis hijos. Entonces, se aprende, hermanos, viendo. Y por eso Jesús dice ahí, para que vean vuestras buenas obras. Y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las personas, cuando vean esas buenas obras en nosotros, ellos van a querer serlo. Y dice que van a glorificar el nombre. Por eso, hermanos, hoy en día vemos familias que dicen, ¿para qué voy a ir a esa iglesia? Bueno, allá en Honduras se dice así, ¿no? ¿Para qué voy a ir a esa iglesia? Algunos decían, si mi hermano es así. Tuvimos ejemplos, hermanos, en la iglesia así. Hijos. Hubo una familia en particular, recuerdo,
que todos eran varios hijos, no todos iban a la iglesia, los padres también, pero uno de ellos decidió nunca ir a la iglesia, y en los casi 29 años que yo estuve en la iglesia, ese hijo nunca fue. Pero nunca fue, hermanos, ni siquiera para un día especial, porque a veces hay familias que van, ¿verdad? Que el día del padre, que el día de la madre, etcétera. Bajo este día voy a ir para complacerte. Pero él decidió nunca ir. ¿Por qué? Porque el trato que recibía en casa no era de un cristiano. Eso decía. ¿Para qué voy a ir si estas me tratan como él? Decía la mala palabrota. Entonces, aprendemos viendo, y el Señor dice ahí, para que vean vuestras buenas obras. Jesús entonces está, hermanos, confrontando a sus discípulos, diciéndole cómo tienen que ser. Al final, punto número 3, Jesús les enseña la correcta interpretación de la ley de Dios. No quise leer todo eso porque es muy largo, pero todo el capítulo 5 de Mateo nos habla de la identidad de los hijos de Dios, les decía, ¿no? El Señor primero les hace ver quiénes son estos. Esta es la identidad. Y el Señor ahí remata y les dice, no piensen que yo he venido a abolir la ley. Yo no he venido a quitar la ley, yo he venido a cumplirla. Y algunos hermanos dicen que esa parte solamente se refiere a su trabajo maravilloso de la salvación que nos trajo a nosotros, y gloria a Dios, hermanos, y bendito Jesús por esa salvación que nos ha traído. Pero el Señor, cuando dice ahí, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Seguidamente, más adelante, les empieza a recalcar varios mandamientos desde el capítulo 5 hasta el 7. Y solo en el capítulo 5 tenemos algunos. Y él comienza así a decir, algunos mencionaré, dice el verso 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ese es uno de los mandamientos. Pero él, hermano, se eleva más la vara. Dice, no matarás, dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y luego también, hermanos, habla en el verso 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y así el Señor Jesús, hermanos, comienza a decir varios mandamientos, porque les dice, no he venido a abolir la ley. Esta es la identidad que quiero para sus hijos, que quiero para ustedes, para vosotros. Esta es la identidad. Hay que tener un estilo de vida, les dice el Señor Jesús. Y comenzó, hermanos, y usted podrá leer, habla de Jesús y el divorcio, los juramentos, habla también del vengarse. Inclusive menciona un ejemplo, hermanos, allí, de que si uno está enojado con una persona y uno lleva una ofrenda al altar, debe ir antes a pedir perdón, porque de nada va a servir la ofrenda. Entonces el Señor Jesús, hermanos, comenzó a dar, está conectado la identidad, los rasgos de una persona, y comienzan con los mandamientos, que es lo mismo, hay que cumplir otros rasgos. Esa es la identidad, hermanos, de los hijos de Dios, de la familia a la que usted y yo pertenecemos. Esa es la identidad. Jesús enfatizó la importancia de la reconciliación con el ejemplo que les di. Cada uno de esos mandamientos, en cada uno de los casos que Jesús, usted los puede leer en su casa, lea todo el capítulo. En cada uno de los casos Jesús nos explica que simplemente evitar el pecado físico no es suficiente. El pecado físico.
Dios tiene la intención, hermanos, de que sus palabras afecten su corazón y el mío, a lo interno. Esa es la identidad, hermanos, del Hijo de Dios, que ha sido transformado por el Espíritu Santo desde adentro. Y cuando ya somos transformados desde adentro, hermanos, entonces el Señor obra en nosotros. Y por eso podemos, hermanos, usted y yo vemos esto y decimos, yo no puedo esto. No puedo, es que a veces cuando hay una injusticia me encolerizo, así en Honduras, así decimos. Me molesta. Y lo digo. O sea, y quiero decirlo, a veces en mi caso, ¿sabe? Como yo soy así calmada, ¿verdad? Yo no hablo mucho y hay ocasiones en la vida de uno que los que somos tranquilos quisiéramos ser como los extrovertidos. Y yo digo, en este caso quisiera ser como tal hermano, para decirle sus verdades, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, ahí está Margot, quieta, tranquila. Pero el Señor, hermanos, le decía, y con esto voy a terminar, Dios quiere ir más allá, y por eso Jesús, todas sus explicaciones apuntaban a lo interno. Y a mí me encanta, hermanos, Ezequiel capítulo 36, usted lo puede buscar, Ezequiel 36, versículo 26, dice así. Es una profecía, hermanos, que a mí me encanta. Ezequiel 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, su Espíritu Santo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Está conectado, hermanos, con este sermón del monte. Porque cuando el Espíritu Santo, hermanos, ha venido sobre nosotros, usted y yo queremos obedecer. Usted y yo no andamos ahí en pleitos de que no, que sí hay que obedecer, que no hay que obedecer, que sí hay que obedecer, no, que este sí, que este no. Usted anhela hacer la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo está allí, dice el Señor, que va a poner los preceptos en su corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando ya lo vemos así, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, sí podemos hacerlo. Vamos a luchar, hermanos, y vamos a bregar hasta que Dios nos lleve a su presencia, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y todos los días, hermanos, y en el discipulado se decía, esto es diario. Diario, hermanos, tenemos que velar para presentar la identidad que Jesús quiere que hagamos. Termino con este versículo. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oiga, en toda vuestra manera de vivir, que tú y yo seamos santos, agradables delante de Dios. Para reflexionar, hermanos, ¿qué bienaventuranza representa un verdadero reto para mí? De las bienaventuranzas, de los rasgos, ¿cuál representa un verdadero reto? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué acciones puedo emprender para acercarme más al estilo de vida que Jesús me ha pedido? ¿Qué acciones? Yo sé, hermanos, que el Espíritu Santo habla al corazón de sus hijos. Y el Espíritu Santo le dice a usted, me dice a mí, qué cosas yo debo de hacer, qué cosas ya no debo hacer. Porque yo creo que usted y yo queremos tener esos rasgos, amén. Nos falta mucho, hermanos, pero tenemos que apuntar cada día a cumplir esos rasgos, dice el Señor, ¿verdad? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Será que con las cosas que yo hago glorifican el nombre de Dios?
o se habla mal con lo que yo hago. Por supuesto, afuera muchos hablan mal del nombre de Dios, pero aquí estamos hablando con mis acciones. Con mis acciones, ¿qué se dice? ¿Se dice algo bueno de Dios con mis acciones o se dice algo malo de Dios con mis acciones? Quiero invitarles, hermanos, a que oremos al Señor y que le pidamos. Sé que estamos en tiempo de ayuno y es propicio para hacerlo. Y que en este tiempo de ayuno, hermanos, le pidamos a Dios, antes de pedir por todo, ¿verdad? Como decía el hermano, pida por usted y yo pedir por mí, usted pida por usted, por su situación interna, por su condición espiritual. Y creo, hermanos, que la oración, cuando venimos al Señor, ese tiempo de oración debe ser para evaluar mi condición espiritual. Más para eso, hermanos, que para estar pidiendo un montón de cosas, que sí podemos hacerlo. Pero de primero debe estar evaluar y reflexionar en nuestra condición espiritual. Le pido que incline su rostro, hermanos, y oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos has recordado, Señor, quiénes somos. Nos has recordado, Señor, que pertenecemos a tu reino, Señor. Somos tus hijos, Señor, y como tus hijos, tú esperas, Señor, un estilo de vida en nosotros. Tu palabra, Señor, ha hecho huella, Señor, ha hecho que reflexionemos y reconocemos, Señor, que hemos fallado, Dios. Reconocemos, Padre, que necesitamos de ti, Señor. Que así como tú obras, Señor, y como tú lo sabes hacer, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, transfórmanos. Toca mi corazón, Señor. Y permite, Señor, que yo pueda ser parte, Dios, de que las buenas obras, Señor, en mis acciones, los que me rodean, Señor, las puedan ver. Quiero ser esa luz, Señor, esa sal, Señor, que es necesaria, Señor, hoy en día en este mundo, Señor, con tanta oscuridad. Que seamos luz, Señor, desde casa. Que tengamos ese ejemplo, Señor, y esa mentalidad, Señor, de buscarte día a día, de cuidar, Señor, todo lo que hacemos, para que tu nombre sea glorificado, Señor. No se deshonre tu nombre. Que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. No puedo sin ti, Señor. Con mi fuerza, Señor, no puedo, Señor. Sé que con tu ayuda, Padre, lo puedo hacer. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, como tu palabra lo ha dicho, Señor. Que esa palabra, Señor, que tú diste, Señor, se haga viva en nosotros. Llénanos de ese dominio propio, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para buscarte, para acercarnos a ti, Señor, y que mis hijos, que mi familia, que mi pareja vea esa transformación, Señor. Padre, gracias por la iglesia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, tu bendición sobre sus vidas. Que tu guía, Señor, esté en ellos, Señor. Que cada uno de ellos, Señor, pueda ser ejemplo, Dios, en sus casas. Que pueda haber reconciliación. Reconciliación en las familias. Que pueda haber perdón, Señor. Que pueda haber misericordia. Que puedan haber corazones limpios, Señor. Que puedan haber, Señor, hijos con la identidad tuya, Señor.
Bendícelos, Señor, y guíanos para que no nos apartemos, Señor, de tus caminos, para que el modelo que tú nos has dado en tu palabra, Señor, se vea en nosotros y el mundo lo vea. Que el mundo lo vea, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Gracias porque nos escogiste. Dígale al Señor, gracias, Padre, porque me has escogido como tu hijo, como tu hija, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en medio del pasado, Señor, que había, en medio de cualquier circunstancia me has escogido, Señor. Sin merecerlo, Señor. Nos escogiste, Padre, para hacer luz en este mundo. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te damos a ti la honra y a ti la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Decimos amén, iglesia. Amén. Gloria sea a Dios.